Buenas noches, hermanos. Les voy a pedir que demos gracias a Dios en esta hora y que oremos a su nombre para que nos ayude con el tiempo de alabanza que vamos a tener. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, por tu bondad, Señor, porque en todas las cosas estás tú, en todo tiempo ahí estás tú, Señor. Porque como dice el salmista, ¿a dónde iré tu espíritu, Señor? Si voy a lo más alto, ahí estás tú, a lo más profundo, Señor, el lugar más lejano. Pero no solamente estás observando, Señor, sino estás en perfecto control de todas las cosas. Y has guardado nuestras vidas hasta ahora. Y también, como dice tu palabra, confiadamente podemos decir, hasta aquí nos ha guardado Jehová. Gracias, Señor, porque tu mano siempre ha estado rodeándonos, Señor, y tu presencia y tu Santo Espíritu atrayéndonos hacia ti. En esta hora queremos cantarte, Señor, queremos cantar la gloria de tu nombre. Y queremos no hacerlo solamente con los labios, Señor, sino con el entendimiento, con lo que tú nos has mostrado, Señor, con el favor que nos has dado para conocerte, Dios. Ayúdanos a alabarte, a adorarte de verdad, Señor, que esto no sean en expresiones musicales, sino que tú veas en el interior de nosotros, Señor, y puedas ver el agradecimiento que hay hacia ti. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a hacerlo como se merece la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a cantarle entonces a nuestro Señor, si quiere ponerse de pie o sentado, como guste. Oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y verte alto y exaltado, viviendo de la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. Santo,
santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Ante tu trono me postraré.
para servir tu majestad. Vivo para servir tu majestad. Vivo para servir tu majestad.
creador de los cielos. El Señor es mi luz, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El Señor es mi luz, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 7, por favor. No, perdón, capítulo 11 fue el último que leímos. Levítico, capítulo 11. Ya casi termino y no está prendido. No lo tenía prendido. Gracias. Gracias. Entonces les decía que nos fuéramos a Levítico, capítulo 11, que fue lo último que estudiamos este domingo pasado, tiene muy poquito. Y nada más así para recapitular rápido, veíamos en el capítulo 8 la consagración de Aarón y de sus hijos, y aprendíamos a través de ese capítulo que era necesario que nosotros como sacerdotes del Dios vivo, también nosotros nos consagráramos para poder servir a Dios. Esa era una necesidad de nuestra vida si queremos servir a Dios. En el 9 veíamos que teníamos que ser obedientes a la voz del Señor y aprender cómo se hacen las cosas a su modo para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En el 10 leímos el pecado de Nadab y Abiú y la exhortación de la palabra a hacer también las cosas como Dios manda, porque trae consecuencias, y veíamos la compasión del Señor al mantener su fidelidad a las promesas que Él había dado. En el capítulo 11 vimos entonces lo que eran los animales limpios y los animales impuros. Para el pueblo de Israel el Señor quería que fuera diferente al resto de los pueblos y estableció unas normativas que los iban a distinguir de todos los demás. Entre ellos,
Entre esas normativas, el Señor estableció leyes ceremoniales, leyes de sanidad o sanitarias, mejor dicho, leyes morales y leyes civiles. Entonces, lo que veíamos ahí acerca en el capítulo 11, estaban entre ceremoniales, pero tenían un fondo también de leyes de salud. Y entonces para eso el Señor hace una separación o una agrupación, mejor dicho, de tipos de animales. Una división grande entre animales limpios y animales inmundos. Y los limpios estaban y los inmundos estaban dentro de los grupos de animales de la tierra, animales del aire y animales también del agua, y bueno, también estaban los anfibios, ¿no? O también los animales rastreros. Y entonces veíamos que el Señor había hablado acerca de que no deberían de tocar los que Él consideraba animales inmundos, e indicó cuáles podían ser comidos. Entonces el Señor empieza a hablar ahí a Moisés diciendo en el 11, en el primero dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dice: de los que tienen pezuña hendida y que rumia, estos comeréis. Esos son los animales que tienen la pezuña partida y que aparte rumian. Entonces el Señor no les da explicación, simplemente les dice cuáles sí y cuáles no. ¿Y qué es lo que espera el Señor? La obediencia de su pueblo. Y veíamos que la obediencia a la palabra siempre trae beneficios. El Señor nos la dio para que tuviéramos vida y para que estuviéramos bien mientras nosotros nos cumpliéramos con la ley. No quiere decir que no nos va a pasar nada malo, estamos expuestos a muchas cosas, pero estaremos siempre en paz con Él, en el intento de guardar su palabra. Entonces, mencionábamos que el Señor no les dijo por qué los que rumian y por qué los que no rumian. Y bueno, entendemos a través del estudio de los animales, pues de que los que rumian tienen varios estómagos, y que entonces cuando empiezan a comer la hierbita, en el primer proceso hay una separación de nutrientes. Los que son muy sólidos o difíciles de digerir se hacen a un lado, se van hacia un estómago, se van hacia otro estómago, los que sí se pueden digerir, y al final eso se transforman en nutrientes a los animales, que cuando nosotros los comemos son muy fáciles de digerir, y entonces nos ayuda a nosotros en la salud. Y entonces toda la clasificación que hacen, también hace la separación de los animales carroñeros, y tampoco les da explicación de por qué. Pero entonces imaginen un animal que come carroña y que luego llegamos nosotros y nos lo comemos. Pues pudo haber contraído enfermedades de un animal muerto que se comió, y después es a transmitírnosla a nosotros, como una rabia o algún otro tipo de enfermedad que pueda ser por transmisión de un animal muerto. Y entonces hay animales carroñeros terrestres, hay animales carroñeros que vuelan, y todos están ahí mencionados para que nosotros no incurramos en todo eso. Pero entonces decíamos que también estos animales eran deidades para otros pueblos. Si se acuerdan, en Egipto, los dioses que ellos tenían cuerpo de humano y cabeza de animal. Entre esos estaban animales que el Señor no quería que comiéramos. Por ejemplo, el perro, el gato o los felinos eran dioses para ellos. Las águilas tampoco no debíamos de comerlas, y así otros animales, ¿no? que eran según ellos deidades. Entonces el Señor quería que no tuvieran nada que ver, que no recordaran eso, que lo vieran como algo abominable, porque es la palabra que usa, y que supieran que Dios rechazaba todo eso, y entonces ellos lo hicieran a un lado. Pero también vemos ahí en la palabra que dice que además no los vamos a tocar, que su pueblo no debería tocarlos, porque si los tocaba se volvía inmundo, y esa inmundicia tenía una caducidad. El Señor hizo su ley perfecta, Él la diseñó, Él, como les dije, Él la anunció, la promulgó. Él dice cuánto va a durar y qué efecto va a tener o qué consecuencias va a tener. Él no nos pidió opinión. Imagínense, ya
ahí discutiendo con Aarón, oye, pues si los gatitos están bonitos, mira, déjanos, a lo mejor es bonito estarlos acariciando y todo eso, pero el Señor dijo, ni siquiera los vas a tocar, si los tocas te vuelves inmundo. Y la inmundicia que producía no era propiamente un pecado al tocarlo, sino que era una inmundicia ceremonial, lo que significa es que no podían acercarse al tabernáculo, no podían participar de los sacrificios y así. La clasificación que hizo el Señor llega también hasta los insectos, de tal manera que dice, los insectos que andan en 4 patas, de esos no vas a comer. Los que sí puedes comer son los que tienen patas, pero además tienen piernas para poder saltar, los saltamontes, los grillos, chochos y todo ese tipo de animales. El Señor, en su cuidado, en la protección de su pueblo, les permite que coman este tipo de insectos, los demás no. Estos que acabo de mencionar, grillos, chochos y saltamontes, tienen muchos nutrientes para nuestro cuerpo. Y en ocasiones cuando llegaba una parvada, no sé si sea correcto el nombre, de este tipo de animales, que se comía todo el maíz, toda la siembra, toda la cosecha, pues el pueblo podía atraparlos y consumirlos y sostenerse de ellos por meses, porque eran tantos plagas, la plaga era gigantesca, que podían almacenarlo, y la duración era por meses, que hasta les permitía esperar a la siguiente cosecha. Entonces es algo que el Señor les permite hacer también, alimentarse a través de estos animales. Pero todos los que no eran de esta clasificación se volvían inmundos, y todo lo que tocaran también se volvía inmundo. Si caían en tu plato, tu comida toda se volvió inmunda. No era así como de que agarraras la cuchara, les decía el domingo, y sacaras la mosquita o sacaras el animalejo que se cayó y ya te puedes seguir comiendo lo demás. Dice que no, que eso donde cayó se volvió inmundo. Pero imagínate si fuera tu cazuela de comida y cayera eso que era inmundo, y tú empezabas a servirles a todos, y al final te das cuenta que estaba el mosquito. Dice que todo donde cayó y donde se vaciara, todo eso se volvía inmundo, y si era de barro se tenía que romper. Entonces todo se volvía inmundo, y así se contaminaba uno a otro. Y platicábamos que es como en las cosas que a veces dejamos entrar en nuestra vida, que también contaminan, que a veces son cosas que parecen pequeñas, palabras pequeñas, bromas pequeñas, pero que toda nuestra mente también la pueden ensuciar, ¿verdad? Que en nuestro interior pueden provocar pensamientos que después se van, sí, se nos olvidan, pero tal vez en un instante estuvimos rodeados de esa inmundicia. Entonces el Señor está interesado en qué tocamos, qué comemos en nuestro interior, y veíamos que ciertamente decía el Señor que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Pero muchas veces cosas que entran en nosotros por nuestros pensamientos, por nuestros oídos, por nuestros ojos, eso entra y a lo mejor eso no nos contamina, pero lo que produce adentro y sale fuera de nosotros, eso sí contamina. Y el Señor quiere que nos cuidemos de todas esas cosas. Entonces tengamos cuidado de qué es lo que nos nutrimos, porque las áreas que nutrimos son las que se van a hacer fuertes y las que van a ejercer o van a producir un efecto en algún momento. Así como los atletas, les mencionaba, cada atleta tiene una forma de alimentación, una forma de preparación de acuerdo a las pruebas que va a realizar. Y así nosotros también debemos de prepararnos, porque estamos en una carrera, estamos corriendo una carrera a donde el Señor quiere que lleguemos, y que lleguemos en las mejores condiciones posibles, no que lleguemos arrastrándonos por el dolor de todas las cosas que dejamos permitir en nuestra vida por no atender lo que el Señor nos dice. Y con esto llegamos a la parte final de ese capítulo, que dice en el verso 44, dice: todo esto te lo mando porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Esa es toda la explicación que le da el Señor al pueblo, pero a través de lo que vimos nos deja ver muchísimas cosas: el cuidado del Señor, la protección, la perfección de su ley, porque Él la hizo solo, y Él, al ser perfecto, su ley se vuelve perfecta. Manifiesta su voluntad, que más adelante vemos en la carta de Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Y que a lo mejor a nuestro cuerpo muchas veces su ley no parece agradable, pero a nuestro espíritu
por el gozo del Señor, sí le es agradable, el hecho de agradar al Señor. Entonces, nos pasamos así al verso 47, dice que, desde el 46 dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces el Señor estableció, por decirlo de alguna manera, nuestra relación con el reino animal, lo que se puede comer, lo que se puede tocar. Entonces, para ese tiempo, y todavía para ahora los judíos que no conocen del Nuevo Testamento, ellos no pueden tener gatos, ellos no pueden tener lagartos como mascotas, no pueden tener perros, mucho menos cerdos, ¿verdad? Y nada más se me pasaba también platicar acerca de la comida, que veíamos que, pues si no los pueden comer, ¿qué pasaba con nosotros? Nosotros sí los podemos comer, no los podemos comer, ¿o qué hacemos? Y vimos que el Señor purificó todo al decir que no lo que entra en el hombre es lo que lo contamina, sino lo que sale, ¿verdad? Y con eso el Señor está dándonos la libertad para comer lo que a nosotros nos parezca. Finalmente hay hermanos que en su corazón dicen: no, es que yo no quiero comer cerdo, yo pienso que al Señor no le agrada, o algún otro animal de los que menciona aquí, el avestruz y así, ¿no? El conejo. Él cree que con eso agrada al Señor, está bien. Y quienes creen que no, pues entonces no deben de menospreciar al hermano o verlo mal porque él cree eso. Finalmente él con eso cree que agrada al Señor. Nosotros creemos que que quienes lo hagamos, creemos que también agradamos al Señor cuando comemos cerdo, pues lo hacemos con acción de gracias, pero sin hacer menos ni pensar mal el uno del otro, dice la palabra. Nos enseña, mejor dicho, la palabra en el capítulo 14 de Romanos. Y entonces, ahora eso fue con respecto a los animales, y ahora habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. ¿Qué pasa con las mujeres después de que tienen un hijo? ¿O qué pasaba en esos tiempos? Y para eso llegamos al capítulo 12 aquí de Levíticos, y dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque el solo leerla nos habla acerca de tu perfección, Señor, acerca de la demanda de santidad en muchas áreas que a veces no consideramos, pero que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor. Quita nuestro pensamiento de cualquier prejuicio, Señor, y cualquier cosa que esté entorpeciendo, y que nos concentremos en la voz de tu palabra escrita, Señor, y hablada en esta hora. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, pues está hablando aquí acerca de la purificación de la mujer después que es el primer parto. Y vamos de nuevo al verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Por qué al dar a luz la haría inmunda? ¿Acaso no mandó el Señor: sean fructíferos y multiplíquense? ¿No es uno de los propósitos de la creación de la mujer que ella produzca vida, que ella
tenga partos y a través de estos tenga hijos. No está cumpliendo entonces con uno de los propósitos que dice en Génesis 1, 27 y 28. Dice Génesis 1, 27 y 28, dice, y creó, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Llenadla de qué? De hijos, ¿verdad? Y ahora dice aquí en este verso que acabamos de leer, dice, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Quiero recordarles que aquí inmundo no significa pecaminoso, sino significa que no puede participar de los rituales. Eso es lo que significa. No está diciendo, es una pecadora porque tuvo hijos, no. Ella ahorita no está apta para participar en los rituales. Y entonces es un mandato que tampoco el Señor explica mucho por qué. Y ahorita vamos a ver más o menos a qué se refiere. Y entonces, les repito, aquí inmundo no significa pecaminoso, sucio o despreciable delante de los ojos de Dios, ¿sí? Sino que está hablando en el sentido ceremonial o moral, que no está apta o que no es correcta, ¿sí? Entonces, no es que el Señor haya cambiado de parecer diciendo que ahora la sexualidad es mala y que también los nacimientos son malos o que la procreación fueran inmundos, sino que hay secreciones corporales en un parto, entre ellos la sangre, y esto es lo que hace que sea un evento especial en el que se contrae este tipo de inmundicia, y por lo cual se tiene que separar a la mujer de los rituales y no puede andar cerca del tabernáculo. Entonces, así como en el capítulo anterior el Señor quería que su pueblo fuera alguien diferente, alguien distinguido, alguien apartado que no se confundiera con los demás pueblos, la exigencia de Dios ahora es acerca del nacimiento. Y entonces los otros pueblos, para tener prosperidad, para tener buenas cosechas y para tener fertilidad, a sus dioses ofrecían actos sexuales en los templos donde hacían los cultos a los otros dioses para tener ya cualquier beneficio. Había sacerdotisas que se prostituían y había mujeres que también se entregaban a los sacerdotes para tener algún beneficio, y Dios quería algo totalmente diferente, que nada relacionado con la sexualidad o con los nacimientos estuviera dentro de su casa, dentro del tabernáculo que se había creado. Entonces, lo único relacionado con el nacimiento en el culto a Dios era para agradecer. No había ceremonias de petición de hijos, nada, porque esas ceremonias las hacían los paganos. Si se fijan en la escritura, vamos a encontrar ejemplos de cuando piden hijos a Dios, ¿verdad? Y no hay un ritual, son oraciones. Y hay gente que llega a hacerlo ahí dentro del templo o del tabernáculo, pero no es un culto como tal, no es un sacrificio, no es una ofrenda, no es una ceremonia, simplemente el Señor que conoce los pensamientos lo sabe. Entonces, el Señor quería que su pueblo estuviera libre de todas esas situaciones. Y entonces, como vemos aquí en este versículo, la mujer quedaba ceremonialmente impura, y dice ahí, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces, eran conforme a los días de su menstruación, dice 7 días. Durante este tiempo no podía acercarse al tabernáculo, y después de estos periodos los visitantes podrían ahora sí acercarse a ella. Vamos al capítulo 15 de aquí de Levítico. Dice,
Dice en el 19, el Levítico 15, 19, dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Aquí está hablando del periodo normal que tienen las mujeres. O sea, imaginen, en ese lapso ni su esposo podía tocarla. Dice, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta en la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Recordemos nuevamente que los días se medían de la tarde de un día hasta la tarde del día siguiente. Entonces, el decir será inmundo hasta la noche sería el equivalente a decir sería inmundo hasta el día siguiente. Entonces dice en el 22, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Entonces ahí imaginen pues el esposo, que seguramente pues se dormían en la misma cama, pues también quedaba impuro en el caso de que le cayera flujo de sangre. Es el 25, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Recuerdan a la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre? Pues nadie podía tocarla. Ella tenía que estar apartada todo el tiempo. Imaginen 12 años sin poder ser invitada a ninguna casa, sin poder compartir comida con alguien, sin poder abrazar a nadie. O sea, era igual que un leproso. No podía hacer nada. Todo lo que tocara, donde se siente, donde se duerma. Dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpio. Dice, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces, imaginen, ya no digamos que con el periodo normal que le ocurre a las mujeres, esos 7 días está apartada. Esos 7 días no se puede presentar al tabernáculo, no se puede presentar al templo. Y si tuviera algún problema médico, además como el de la mujer que narran los evangelios, que duró 12 años enferma, o sea, todo ese tiempo, todo lo que toque queda inmundo. Y su obligación moral pues era decirle a las personas, hey, ¿sabes qué? Tengo esto, entonces si ya me saludaste y no te aguantaste las ganas de saludarme, pues ya. O si se cansaba, dice que todo lo donde se sentara. ¿Sí? Entonces, regresamos ahí al verso 2. Dice, conforme a los días de su menstruación, esto es 7 días, durante este tiempo no podía acercarse al tabernáculo. Y después de estos periodos los visitantes podrían acercarse a ella. Estos 7 días después de que había nacido el bebé, nadie podía venir, porque todo el que la tocara iba a estar inmundo. No podía asistir a reuniones públicas, a nada. Dice en Levíticos 12:3. Dice, y al 8º día se circuncidará el niño. Este es un mandamiento que el Señor había dado a Abraham, ¿verdad? Y el solo hecho de nacer de padres israelitas no significaba que ya estaba dentro de la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Esto era necesario, ser circuncidado al 8º día, porque con esto estaba integrándose al pueblo que tenía una alianza especial con Dios, y entonces así el niño ya era incluido dentro del
dentro del pacto. Vamos a Génesis 17:10. Génesis 17:10. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido, ¿en dónde dice ahí? En tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, por ordenanza, tenían que hacer esta acción, circuncidar al 8º día. Entonces, la circuncisión era para todo hombre y era una señal constante y evidente del pacto que había encontrado o en el que había entrado con Dios. Y había adquirido también, junto con eso, pues beneficios y, como en todo pacto, responsabilidades, ¿verdad? Entonces, el Señor escogió esta forma como una señal solamente, era un símbolo, pero al realizarlo se estaba entrando en la obediencia de Dios. Vamos allá a Levítico 12:4. Y dice: mas ella, refiriéndose a la mujer, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ya pasaron los 7 días de sangrado, pero sin embargo la mujer no podía asistir todavía a reuniones ni a sacrificios en el templo, en el tabernáculo. Pero el Señor, en su infinita misericordia, y como siempre cuando nos daba leyes, siempre había algo que traía como consecuencia buena, y una de estas es que la mujer se podía dedicar de lleno a su hijo durante este periodo. Se podía dedicar a atenderlo todo el tiempo. No había necesidad de atender otras cosas. Si esta mujer, por ejemplo, se dedicaba a hilar, como todo lo que tocaba se volvió inmundo, pues no podía estar hilando y entregando producto. O si hacía gorditas, pues entregaba las gorditas, y las gorditas se volvían inmundas, y entonces pues no nadie compraba. Entonces era su dedicación completa al bebé. Entonces, ¿cuántas veces apenas las mujeres ahora tienen hijos y ya están pensando en regresar a trabajar? Ya están pensando que, se me va a amontonar la ropa, tengo que poner a calentar los frijoles, están llamando, necesito ir a contestar el teléfono, necesito ir a abrir la puerta. El Señor, en su misericordia y en su sabiduría, diseñó este plan, y tan bueno es que hasta nuestros días seguimos utilizando la cuarentena como una medida de tiempo en la que la madre tiene que estar dedicada a los hijos, y todavía más la Ley Federal del Trabajo la toma como un periodo inicial de lactancia, y donde la mamá debe estar enteramente ahí con el hijo. Entonces, como mencioné hace un rato, todas las ceremonias que había, no había para petición, no había ceremonias para pedir fertilidad, sino solamente como acciones de gracias. Y durante el parto y los días posteriores había secreción de sangre. Y en los cultos paganos, ¿qué creen? Para pedir cosas de prosperidad, fertilidad, buenas cosechas y demás, además de sexo o sexualidad o actos sexuales, había también embriaguez, pero también había sacrificios de animales, había sacrificios de sangre. Y como les digo, el Señor quería que fueran diferentes su pueblo, y su pueblo, para lo único que iba a utilizar la sangre, como hemos visto en este libro, era para expiar pecados.
La sangre tenía un valor especial, un valor y un uso especial, porque esa sangre era solamente sombra de la sangre perfecta de Jesucristo, y ninguna sangre tenía que tener un uso ordinario. Y entonces el hecho de que cuando las mujeres tenían su secreción de sangre, pues las contaminaba ceremonialmente, no las hacía pecadoras, las contaminaba nada más ceremonialmente. Entonces por eso era necesario que ellas se apartaran a un periodo de purificación, que como les dije también trae el beneficio de que puedan atender a sus hijos con mayor calidad y dedicación. Entonces esta purificación no pareciera tener que ver con pecado, sino más bien con el hecho del flujo de sangre, y la sangre no se debe ser tratada como algo ordinario. Entonces dice ahí también mismo donde estamos, dice en el 4, en la segunda parte: ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Está mandado que ella no venga al el mandamiento aquí es que ella no puede venir al tabernáculo. Estar inmundo ceremonialmente no es pecado, pero si ella intenta venir al tabernáculo, eso sí se vuelve pecado, porque es la desobediencia al mandato. Si alguien trae, por ejemplo, ella tuvo a su bebé, la señora, la mujer, y entonces algún familiar o su esposo va al tabernáculo y ofrece una ofrenda de paz, que es el tercer tipo de sacrificio que vimos en el capítulo 3, que era una ofrenda para agradecer a Dios por la paz recibida, o una ofrenda de granos, que era la segunda forma. Y entonces trae comida del tabernáculo, decía que esa comida era santa, es decir, era especial para Dios. Si la mujer comía esa comida, porque era la única forma sin salir de su casa que tuviera algo santo delante de ella, ella caería en pecado, porque está desobediendo el mandato de no tocar nada santo. Entonces, estar inmundo ceremonialmente no era ser pecaminoso, ni hacía tener pecado, pero sí la transgresión a la ordenanza que están dando aquí. Entonces dice: ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, que dijimos que eran ¿cuántos? 40 días, 7 más 33, 40 días, ¿verdad? El diseño del cuerpo de la mujer es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa que el Señor hizo. En los años que es fértil, tiene un excedente de sangre, que pues lo secreta su cuerpo, ¿no? Y se va desechando periódicamente. Cuando la mujer queda embarazada, su cuerpo se enfoca a formar el nuevo ser. Y esta sangre excedente y toda los nutrientes o las cosas que pudiera estar desechando ahora, todo su cuerpo está enfocado, y todo lo que es ella, todo su cuerpo está enfocado a la nueva criatura, y está entonces formando un ser dentro de ella, y la mujer deja de sangrar. Cuando el bebé nace, lo hace cubierto de sangre, ¿verdad? Lo hace cubierto de sangre, y después empieza un periodo de 7 días, donde está entre 6 y 14, pero bueno, aquí dice la palabra 7 días, en el que el bebé nace envuelto de sangre, y duran 7 días en que la madre ya no necesita estar nutriendo a ese cuerpo. Por eso es que su cuerpo empieza a secretar otra vez sangre en esos días, y después de esos 7 días entra en un periodo donde ya no sangra, sino hasta más o menos entre 6 y 8 semanas. Entonces este periodo de 7 días es el que los judíos conocen como el periodo de purificación, y ya se detiene el sangrado y empiezan a contarse los 33 días para que la mujer pueda acercarse al tabernáculo. Cuando la mujer deja de sangrar esos 7 días, es cuando su cuerpo ahora empieza a producir mayor volumen de leche. Los primeros días produce muy poca, pero después del 7º empieza una mayor producción para poder alimentar a su bebé.
Toda la sabiduría que el Señor colocó en el cuerpo de la mujer es algo tremendo que de verdad tendríamos que alabar al Señor por tan maravillosa obra. De verdad es sorprendente todo lo que desarrolla el cuerpo de la mujer para llegar a concebir y para sostener al bebé. El término de periodo de purificación no implica en sí que la sangre esté contaminada, que la sangre sea impura en ningún momento, sino que más bien la sangre es pura y está perfectamente bien, al grado de que pues los bebés nacen sanos, nacen con la sangre que fue conectada por la mamá o transferida de la mamá a ellos. En cuanto a su calidad no hay duda, está bien todo, pero por lo que comentamos hace un momento es lo que vuelve ceremonialmente impura a la mujer. La otra cuestión también, vamos a Génesis 5, Génesis capítulo 5, por la que posiblemente se pudiera considerar impura, ahí en el verso en el verso 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre, ¿qué dice ahí? Set. Bueno, ¿cómo es que Dios creó a Adán? Lo tomó del polvo, lo formó, ¿verdad? Y lo hizo perfecto. Solamente ha habido un solo hombre que nació sin pecado, que es Jesús, porque él sí nació. Adán fue formado sin pecado, pero por su transgresión se vuelve pecado en él, de Adán, y entonces, habiendo sido un hombre creado perfecto, ahora es imperfecto o tiene ya la semilla del pecado. Y dice aquí en el verso 3, eso lo vimos también en el libro de Romanos, que engendró a un hijo a su semejanza. ¿Cuál es la semejanza que le dio? ¿La perfecta? No, ya la había perdido. Una semejanza cargada con pecado. Y el hijo de Adán, ¿qué le dio a su hijo? También la carga del pecado. Y su hijo, y su hijo, y su hijo, a su hijo, a su hijo, a su hijo. Hasta nuestros días sigue ocurriendo. ¿Sí? Y estudiamos en el libro de Roma, en la carta a los Romanos, que el único que no es Jesús, porque Jesús no tiene un padre terrenal, sino su padre es Dios, y él no trae la semilla ni la carga genética del pecado, solamente Adán. Entonces, las mujeres al traer hijos pecadores, podría ser también esa una razón. La escritura no es clara en ningún sentido, pero es una suposición que algunos teólogos tienen, que al dar a luz a un hijo pecador está esa responsabilidad. Aunque es un niño que tiene inocencia, pero tiene en sí la carga potencial del pecado, y cuando crezca va a pecar, ¿sí? Entonces, vamos al verso 12:5. Versos 12:5 de Levítico, y dice: y si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas. ¿Recuerdan cuántas semanas era por el varón? Una, ¿verdad? Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. 66 días. Entonces, la madre de un varón era 1 semana más 33, 40 días. Y si era mujer eran 2 semanas y 66 días posteriores, sea el equivalente a 80 semanas. Perdón, 80 días. Qué padre, ¿no? Que ahora en el trabajo les dijeras: es que tuve niña, nos vemos hasta después de 80 días. Eso estaría bien padre, ¿no? En el mundo antiguo se creía que el nacimiento de una niña afectaba más a la madre. En algunas culturas eso lo pensaban, pero en Levítico 27:2-7 vemos que para redimir a un varón tenía más valor que redimir a una mujer.
Algunos piensan, si vamos allá en Timoteo, segunda de Timoteo 2, yo también pensé eso de primera impresión, segunda de Timoteo 2, del 14 al 15, dice, 2 o 3. No, déjame ver si es el primera. Sí, fue, perdón, primera carta de Timoteo 2:14, dice acerca de liderazgo de la mujer en la iglesia o de la enseñanza, dice en el 14, bueno, desde el 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Entonces hay quienes piensan que por la responsabilidad que tuvo Eva, es que la mujer tiene que ser, tiene que aplicar el doble de tiempo, como si tuviera un valor menor. Entonces, el doble de tiempo se asociaba, se podría pensar que porque traer a una niña pecadora al mundo, la madre es responsable de que esa pecadorcita un día va a crecer y también va a tener más pecadores. Entonces, pareciera que eso podría ser una forma de responsabilidad. La otra es la que menciona aquí Timoteo, que porque ella fue engañada, pero bueno, al final sabemos que Cristo quita todos los pecados, ¿verdad? Quita todo, cualquier cosa que hubiese en nosotros. Finalmente, como les decía, el diseño del Señor en la mujer ha sido algo perfecto en la creación. Miren, primero el Señor creó las cosas macro, ¿no? Separa cosas intangibles, la luz de las tinieblas. Luego después pone orden en cosas inanimadas, separa el mar de la tierra. Luego empieza a crear la vegetación. Luego después empieza a crear los animales. Después crea al hombre y al final crea a la mujer. Y hay una broma que dice, ¿no? Que porque echando a perder se aprende. Pero no es que haya echado a perder con el hombre, ¿no? Sino que es un diseño más complejo, en todos los sentidos, más completo, que tiene una bendición que nosotros como hombres no tenemos. El de procrear vida, el de cargar un bebé en su vientre. Es algo maravilloso, es un milagro maravilloso. Yo estoy seguro que muchos hombres, aunque sepan que es doloroso, cansado y pesado, sí quisieran haber cargado a los bebés en su vientre. Pero ese privilegio y ese diseño perfecto de Dios lo guardó hasta el último. ¿Para quién? Para la mujer. Para la mujer fue guardado, fue reservado. Entonces, si es doble el tiempo que tiene que pasar, pues hasta yo me atrevería a decir que es porque son el doble de valiosas. A lo mejor en lo que dice Pablo, no está diciendo que sean menos valiosas, simplemente está diciendo y reforzando lo que vemos en el inicio en Génesis, que le dice que la mujer va a estar sujeta al marido, por cuanto fue engañada, no porque vale menos, no porque sea menor. Finalmente vamos allá a Gálatas 3:28 para que nos quitemos de dudas de toda discusión, ¿quién vale más? Gálatas 3:28. Desde el 27, desde el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni qué, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién vale más? Igual, ¿verdad? Vamos a Levítico 12, verso 6. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por su hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Aunque el nacimiento de un niño pues tiene que traer siempre felicidad, alegría, motivo de pachanga y así, en lugar de una ofrenda de paz o una ofrenda de granos que era, o un holocausto que los tres eran de agradecimiento al Señor, o una forma de querer honrar a Dios, era necesario realizar sacrificio de holocausto y de expiación. Si nos vamos al capítulo 1 y al capítulo 4 y 5, vamos a ver que se mencionan estos sacrificios que está mencionando aquí. Dice que iba a traer un cordero de 1 año para holocausto. Si recuerdan, el holocausto tenía el propósito de agradar a Dios, pero también se entregaba por si había cometido un pecado y yo no me había dado cuenta. Entonces se entregaba un cordero y dice y un palomino o una tórtola para expiación. Esa sí tiene que ver con el pecado. Hay un pecado y alguien tuvo que morir. Y con todo esto, el Señor quería que recordaran que los dolores de parto, la sentencia de aumentaré los dolores de parto, viene ¿por qué? Por la transgresión en el huerto del Edén. Entonces, siempre que haya un parto, siempre por los dolores, les hacía memoria de que habían transgredido. Y por lo tanto, todas necesitaban ser expiadas por esta razón. Entonces, todas estas ordenanzas es posible que tuvieran la intención de mostrar la impureza natural y la contaminación original por el pecado y la necesidad de una expiación para limpiar el alma justa. Vamos a Salmo 51:5. Ya casi estamos terminando. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pues pareciera ahí como que David era producto como de, pues a lo mejor como de una infidelidad o algo así, ¿no? Pero la Escritura habla claramente que él era hijo de Isaí dentro del matrimonio. Tan solo ya iban 7 hermanos antes que él. Entonces, ¿de qué maldad está hablando? Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es de que hayan ellos cometido un acto malo, sino que como todo el hombre con la carga de Adán es malo, por eso es que lo está diciendo de esta manera. Y lo mismo es su nacimiento. En Génesis 5:3 ya lo vimos hace un rato, que Adán heredó la carga del pecado a su hijo, ¿verdad? Que concibió hijos a su imagen y semejanza. Levítico 12:7, hermanos, dice: y él, o sea, el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová, ¿qué? Los sacrificios que trajeron, ¿verdad? Y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Entonces, era un sacrificio normal, como mencionamos, para expiación. Y pues la mujer tenía que colocar su mano sobre la víctima, decir: le transfiero mi culpabilidad y recibo su inocencia y estoy limpia delante de Dios, ¿verdad? Dice que también ofrecerá un palomino, una tórtola, persona, esa era para expiación, y el cordero era en holocausto. Entonces el cordero se iba a quemar completamente. Dice ahí en ese mismo verso, dice: esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pagaban lo mismo, era el mismo tipo de sacrificio para niño o niña. Entonces,
Vamos a Levítico 12:8. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será que limpia. Vamos por favor a Lucas 2:22. Lucas 2:22. Y está hablando acerca de cuando Jesús nació. Bueno, vamos desde el 21. Dice, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces Jesús ahí fue circuncidado. Y en el 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quién? De María, ¿verdad? Se conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y vimos en el 8 que decía, si no tiene lo suficiente, vean lo que trajeron ellos. Si no tiene lo suficiente. El Señor siempre ha tenido consideración de todos y sabe que no todos tienen alcance. Si recuerdan, de acuerdo a la capacidad económica de las personas era la víctima que tenían que ofrecer. Y esta no es la excepción. Estas víctimas, cuando tenían un hijo, dice ahí, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas. Quiere decir que María y José no tenían dinero, o sea, no tenían mucho dinero como para pagarlos. Entonces, si el Señor propone una opción y es la que toman ellos, hasta este momento seguramente no habían llegado los magos de Oriente, porque ellos, si se acuerdan, entre las cosas que le dieron al niño, le dieron oro, y pues con oro hubieran comprado no solo un cordero, sino tal vez varios. Entonces, qué humillante que en la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey del universo, del Creador de todas las cosas, viniera a nacer en una familia de escasos recursos. No tuvieron lo suficiente para un cordero y trajeron un par de aves para el holocausto y para la expiación. El que iba a ser el sacrificio perfecto, que iba a tomar el lugar del sacrificio de holocausto, del sacrificio de paz, del sacrificio de granos, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por el pecado involuntario, de todos los tiempos, de todas las personas, llevando unas simples palomitas, llevando unas sencillas o humildes palomitas, mejor dicho. El Redentor de la humanidad acompañando a su madre a llevar eso tan sencillo. Dice entonces ahí mismo, dice, y el sacerdote hará expiación por ella y será ¿qué? Será limpia. Estos son los requisitos de que es las acciones que se tenían que realizar cuando una mujer quería recibir la purificación después del parto. El Señor a través de estas cosas les enseñaba a ellos y nos enseña a nosotros varias cosas. Entre ellas, que va a haber muchas cosas que podrían contaminarnos o ensuciarnos, pero siempre Él nos va a dar la opción para estar limpios. Siempre. Cuando nosotros leemos la palabra, a veces parece que nos están enjuiciando, que nos le están tirando de pedradas, pero siempre, si es un mensaje que viene de Dios, no te va a dejar todo avasallado, no te va a dejar tirado. Te muestra lo mal que estás, o me muestra a mí también lo mal que estoy, lo voy a decir así, pero luego me dice cómo es que puedo ser sanado, cómo es que puedo ser limpiado. Y entonces, después de leer todo esto y viendo lo de la purificación, pues ¿qué pasa con nuestras esposas? ¿Qué pasa con nuestras hijas? ¿Qué pasa con nuestras hermanas que dan a luz? ¿Quedan ceremonialmente impuras? ¿Van a contaminar las sillas si vienen?
si vienen en su periodo, o si antes de los 40 días vienen aquí, o si tienen una enfermedad de flujo continuo de sangre. Está prohibido para ellas venir a la iglesia, se tienen que aguantar. Ahorita vamos a encontrar la respuesta en un mismo verso para estas dos cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer ahora los varones o las familias con respecto a nuestros hijos? Porque ahí está mandado en la ley que circuncidaréis todo varón al 8º día. Si vemos en Hechos 7:8, ahí menciona y dice: le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, y sus hijos a sus hijos, y así todos los israelitas hasta el día de hoy. Los patriarcas obedecieron. En Filipenses 3:5 vemos la mención que hace Pablo. Pablo hace la mención acerca de sí mismo, de algo en lo que su padre obedeció. Filipenses 3:5 dice, déjenme lo encuentro. Dice, circuncidado acerca de sí mismo, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Su papá obedeció. Más adelante Pablo narra que Timoteo también estaba circuncidado. Los padres de Timoteo lo hicieron. Pero si vemos ahí en el verso que vimos hace rato de Lucas 2:21, vimos que también el Señor fue circuncidado. Y podríamos pensar, pues si hasta el Señor lo hizo y todos ellos lo hicieron, y después del Señor también hubo gente que lo hizo, pues yo también lo debo hacer. Nuestro Señor, vamos a Lucas 22:20. Lucas 22:20, y ahí queda cerrado el tema del flujo de sangre y también el tema de que estamos viendo ahorita, que mencioné ahorita, de la circuncisión. Nuestro Señor mostró obediencia en toda la ley, y además cuando Él nació, Él estaba todavía no estaba bajo el nuevo pacto, todavía era el anterior pacto. Incluso el Señor nos mostró las cosas que deben de hacer al ir a bautizarse. El bautismo significa arrepentimiento. Él no tenía que haber ido a ese acto, pero sin embargo, Él lo vio necesario para enseñarnos. Y ahí en Lucas 22:20 dice: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esto es en la última cena: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Antes había un viejo pacto, ahora hay un nuevo pacto, y Él nos introdujo a Él por su sangre, por el derramamiento de su sangre. Ahora dentro del nuevo pacto ya no es necesaria la circuncisión, ni considerar como inmundo ceremonialmente o inmunda ceremonialmente a una mujer en los casos que mencioné ahorita. En Hebreos 7:22 se los leo, dice que hemos sido introducidos a un nuevo y mejor pacto. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. A Israel se les prometió prosperidad, se les prometió seguridad, se les prometió una tierra donde fluiría leche y miel, pero a nosotros nos es prometida la seguridad de llegar a la nueva Israel, de llegar a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a su trono, hasta su reino. Nos ha sido dada la promesa de poder entrar delante del Padre, y estamos en ese gozo. Actualmente vamos a Gálatas 5:2-4, ya estamos ahora sí terminando. Hemos sido introducidos a un nuevo pacto, y si alguien quisiera todavía decir que quiere hacer las cosas por su cuenta y mantenerse en el anterior pacto y realizar cada cosa como se ven en la ley, Gálatas 5:2-4 dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Es decir, de nada les va a servir la obra de Cristo. Dice en el 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Algo imposible de hacer, ¿verdad? Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
tuviste el regalo de la salvación y quieres, o tuviste la oportunidad de tomar la salvación por gracia, vamos a Gálatas 5:6, y decidiste desecharla, dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:11 y 12 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿para qué lo estudiamos? ¿Para qué estamos estudiando Levítico? Para que veamos cómo estas sombras nos apuntan directamente a Jesucristo, a su obediencia y admirar mayormente la misericordia y la perfección de Jesús y su obra perfecta, donde ahora cabemos nosotros. Vamos a Colosenses 2:11 y 12. Y ahora sí, ya con esto terminamos. La maravillosa obra de nuestro Dios y Señor. Colosenses 2:11 y 12 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y decimos amén. Un nuevo y mejor pacto con mayores promesas, libres de cualquier ritual, y todo por Él y para Él. Todo para el autor y consumador de la fe. Toda la Escritura nos va a apuntar a Cristo. Toda nos va a apuntar a Cristo. Y entre más leemos, entre más aprendemos de Él, mayor admiración tenemos por nuestro Señor, ¿verdad? Vamos entonces a orar y a agradecerle, Padre y Señor de la luz, Dios Todopoderoso, Señor, que te ha placido que tuviéramos tu santa palabra entre nosotros, Señor. Y que un día, Señor, así como a Pablo tu luz lo alumbró, así también nos ha alumbrado tu verdad, Señor. Nos ha alumbrado quién eres tú, Señor. Y también esa luz nos mostró la condición en la que nos encontrábamos. Y tu palabra que es perfecta, Señor. Tu ley que es santa y que es buena. Mi Dios nos muestra el camino por donde debemos andar. Tu ley nos previene, tu ley nos guarda, nos libra del mal, Señor. Tu ley ha sido dada para tener vida. Y queremos, Señor, andar en tus caminos. Ayúdanos, Padre, a aprender más de ti, a ser hijos obedientes, Señor. A ser nutridos con tu Santo Espíritu, Señor, para que con Él podamos hacer morir las obras de la carne. Ayúdanos, Señor, a admirarte más a ti, a contemplarte más a ti, Señor, a través de la admiración de tu santidad, de tu pulcritud, Señor, de tu santidad, de tu perfección. Nosotros también seamos transformados a tu imagen, Señor. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón, Señor. Que tu palabra traiga renuevo a nuestras mentes y traiga renuevo a nuestro interior, Señor. Que seamos conformados a ti, que seamos conformados a tu palabra, Señor, la cual es útil, Señor, para instruir, para corregir, para redarguir, Señor, para prepararnos para toda buena obra. Si queremos servirte, Señor, tenemos que nutrirnos de tu palabra, pero obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, o hijos que son agradecidos a través de la muestra de obediencia hacia ti. Nos dejamos en tus preciosas manos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en paz, llévanos con bien a casa, Señor, y permítenos tener un descanso reparador en esta noche para el día de mañana, las actividades que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.